Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracia y paz, amados hermanos. Quería comentarles una cosa en este día. ¿Sabían ustedes que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales? El apóstol Pablo le dijo a los corintios lo siguiente. En su primera carta, en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque deben ser discernidas espiritualmente, y el hombre natural no tiene al Espíritu de Dios y no puede comprender las cosas espirituales. ¿Por qué les quiero decir esto, amados hermanos? Porque hace unos días una persona, cuando yo había publicado un vídeo sobre escenas de mucho desorden en las iglesias, que le llamaban supuestamente unción, pero que a los ojos de todo el mundo era una verdadera locura, era un circo y sobre todo no tenía ningún tipo de fundamento bíblico, esa persona me expuso ese versículo y me dijo: el problema es que tú eres natural y el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, no entiende las cosas espirituales. ¿Saben? Ese debe ser alguno de esos hombres que dice que la letra mata y el espíritu vivifica, como si eso significara que leer es malo, que pasar mucho rato con la palabra es malo y que debemos dejarnos llevar simplemente por el espíritu sin mirar la palabra de Dios. Una cosa, ¿quién inspiró la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios nos enseña que los hombres que se registraron estas palabras fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo no querría que pasáramos horas y horas cada día con la palabra que Él ha inspirado, que Él ha dado a los hombres, con esta preciosa revelación que incluso es llamada como la palabra profética más segura? Claro que sí. La letra mata y el espíritu vivifica no significa nada parecido a que no debemos estudiar y a que debemos simplemente dejar que ya el espíritu nos irá poniendo cosas en la cabeza, en la boca o en el corazón. Entonces debemos tener en cuenta que cuando este versículo dice que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, cuando dice el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, es decir, para él son una tontería, para él son una bobada, para él no tienen sentido y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Pablo no está hablando de que las personas rueden por el suelo. Pablo no está hablando de que las personas estén gritando o haciendo ruidos de animales o que tengan lo que hoy llaman la risa santa y se estén riendo a carcajadas de manera descontrolada, como si fuera todo eso el Espíritu Santo. Pablo no está en medio de una iglesia que se está cayendo la gente, que está rodando la gente, que está gritando la gente y le está diciendo a un grupo de gente fría que no se mueve: miren, es que ustedes son personas naturales y por eso no entienden estas cosas que están pasando. Estos que ruedan, estos que giran, estos que se alborotan, estos que dan volteretas en el suelo, estos sí son espirituales. Ustedes no lo entienden porque ustedes son naturales y eso se discierne espiritualmente. Pablo no está diciendo eso. En primer lugar, la palabra natural se refiere al hombre inconverso, al hombre sin Cristo, al impío. El hombre natural es el hombre que está en Adán, el hombre que no está en Cristo, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, el hombre que vive en la carne, que anda en la carne, que piensa en la carne, el hombre que no tiene al Espíritu de Dios. Entonces, decirle a alguien que es natural y por eso no entiende las cosas espirituales es decirle que no es creyente, y eso es muy peligroso. En primer lugar, el hombre natural es el hombre sin Cristo. No el cristiano que no acepta el circo, no el cristiano que no se deja llevar por las emociones. El hombre natural es el hombre sin Cristo, muerto en sus delitos y pecados y que no ha nacido de nuevo y por lo tanto el que no tiene al Espíritu Santo. Pero un impío, no un creyente que no entra en esos ambientes. En segundo lugar, cuando Pablo está diciendo esto,
que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, las cosas del espíritu, no las acepta, porque para él son necedad. Pablo está hablando de la predicación. Pablo está hablando de la predicación. Pablo no está hablando del circo que se puede llegar a montar en un culto, el desorden, el caos. Pablo no está hablando de unciones. Pablo no está hablando de la unción de la risa, de la unción de la chaqueta, de la unción de los zapatos, del grito. Pablo no habla de eso. Pablo está hablando de la predicación. Ustedes tienen que empezar a leer desde el capítulo 1 de Primera de Corintios, el capítulo 2 y seguir con el 3 y verán que Pablo está hablando de la predicación y apunta claramente a la predicación del Evangelio. Lo que ese versículo está queriendo decir es que la predicación del Evangelio, la verdad de Dios, lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado para el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, no lo puede aceptar. Y eso es verdad. Cuando predicamos para los impíos, cuando les enseñamos la palabra de Dios, les exponemos el Evangelio, se rebelan, se enfadan, no lo pueden aceptar, no pueden vivir para el Evangelio, no pueden obedecer la palabra, porque esas cosas se deben hacer espiritualmente, y como no tienen al Espíritu Santo, no aceptan las palabras de Dios, no aceptan el mensaje del Evangelio, a no ser que el Espíritu Santo obre poderosamente en sus corazones, sean regenerados, sellados por el Espíritu Santo, y como nosotros ahora vivamos conforme a la palabra. Pero lo que Pablo está diciendo no tiene nada que ver con gente que se cae por el suelo. Es más, deberían saber y deberían entender que si siguen leyendo la carta a los Corintios, se darán cuenta que Primera de Corintios es una de las cartas que describe una de las iglesias, posiblemente la iglesia en el Nuevo Testamento más inmadura que nos encontramos. Una iglesia que tenía desorden de varios tipos, y entre esas cosas que vemos en esa iglesia y que Pablo decide poner en orden, una de las cosas son los dones. Son los dones. Pablo se dedica un par de capítulos, casi 3 capítulos, a hablar de la importancia del orden en cuanto al uso de los dones. Eran una iglesia inmadura y estaban trayendo un poco de desorden y caos, al borde de que estaban avergonzando al Señor, que quería que todo se hiciera decentemente y con orden. Y ellos lo estaban haciendo de otra manera, dejándose llevar por sus propias emociones, y por eso Pablo llega y dice cosas como cuando habla de las lenguas. ¿Vais a hablar en lenguas? Perfecto, que hable 1 o 2 o máximo 3. Que lo hagan en orden y con un intérprete después de que haya hablado cada uno. Y si no hay intérprete, que se calle la iglesia. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios. Por eso, cuando vemos que están un montón de personas supuestamente hablando en lenguas al mismo tiempo, ¿qué pasa con las palabras de Pablo? ¿Qué pasa con las instrucciones de Pablo? ¿No será que se dejan llevar por las emociones? ¿No será que reflejan inmadurez espiritual? Así que Pablo no estaba apoyando el desorden. Pablo no estaba diciendo que el Espíritu Santo provoca caos y desorden. Pablo no está diciendo nada por el estilo. Pablo no está hablando de nada parecido a eso. Pablo está hablando de la predicación. Pablo está hablando de que el hombre impío, natural, muerto en delitos y pecados, no puede entender la palabra de Dios, no puede aceptar la palabra de Dios, no puede vivir la palabra de Dios, porque las cosas de Dios, lo que Dios ha revelado en su palabra, el Evangelio, la palabra del Señor, se debe discernir, aceptar y vivir en el Espíritu. Pero no tiene nada que ver con cosas que pasan en el culto. Entonces no dejen que las personas citen versículos al azar para seguir justificando el desorden. Es más, cuando haya eso, llévalos a Corintio y diles: ¿y por qué Pablo quiso poner las cosas en orden? Oye, ¿por qué habláis aquí 800 a la vez? Si Pablo dice eso, ¿sabes qué cosas te van a decir? Es que cuando viene el Espíritu no se controla, es que cuando viene el Espíritu no se puede dominar, aunque hay un texto en la Biblia que dice que el Espíritu del profeta está sujeto al profeta y cosas similares, pero ellos no te van a citar Biblia, ellos te van a citar otras cosas, te van a citar otros momentos, otros sucesos, otras experiencias, y eso me preocupa que justifiquemos las cosas que hagamos por lo que yo creo, yo veo, yo pienso, yo he sentido. A mí cuando alguien me dice: mira, el problema tuyo es que no lo has experimentado, le digo: mira, el problema es el siguiente. Si yo dejo este libro como secundario y pongo mis experiencias delante de este libro, yo tendré un problema. ¿Sabes cuál es?
Hace tiempo una persona dijo que tuvo una visión del Señor o de un ángel que le mostraba las tablas de la ley y un mandamiento resaltaba sobre todos. Y de ahí salió un movimiento religioso. Hace tiempo un hombre dijo que tuvo una visión en la que se le presentó un ángel que se llamaba Moroni y lo llevó al bosque y le encontró un cofre con unas tablas de oro, con unas nuevas palabras, una nueva revelación en un idioma que él no entendía y otras cosas. Y de ahí sale otro libro y otro movimiento religioso. Hace tiempo un pastor de ovejas, que era así de contexto árabe, entró en una cueva y allí se le presentó una visión, se le dieron unas palabras y de ahí nace otro movimiento religioso. Hace tiempo otra persona dice que tuvo una visión en la que el Señor le decía que la manera de hacer discípulos debería seguir siendo de 12 en 12 y de ahí nace otro movimiento religioso. Y así podemos seguir sucesivamente. Las sectas y muchos movimientos religiosos nacen no de Biblia, sino de una experiencia, de una visión, de algo que se ha visto, de una nueva revelación, y las personas dan crédito a esas cosas. Cuando alguien te diga algo y te lo justifique con tú no lo has experimentado, tú le dices, bueno, pero mientras la Biblia no diga que es obligatorio experimentarlo, tampoco tengo por qué correr detrás de eso. Porque nuestra fe y nuestra vida en cuanto a la santidad, la piedad, la fe y la práctica, tanto como individuos como iglesia, debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Sí, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero es que el hombre espiritual tampoco entenderá nunca el desorden y el caos que hay en muchas congregaciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y si creen que la explicación de este versículo, que es tan mal utilizado muchas veces, puede ayudar a otros a salir de la confusión y a no utilizarlo mal, o que alguien no lo use contra ellos mal para confundirlos, compartan este vídeo, dejen un buen me gusta y dejen su comentario si también lo desean. Un fuerte abrazo a todos desde Barcelona.